Episodio 26, capítulo 6. Presidencia del Consejo de Gobierno. Poder Ejecutivo del Estado. Decía von Keyserlingk que todo pintor o poeta que no es un gran pintor o un gran poeta es francamente inútil. Es cierto que el arte lo legitima el gran arte, pero sin ser genios creadores muchos artistas nos procuran placer. Cosa que no se puede esperar de la política, donde la historia ha dictado su veredicto inapelable. Todo jefe de Estado y todo presidente de gobierno que no sean grandes estadistas o grandes gobernantes son, francamente, dañinos. Es difícil divisar un solo político europeo desde la Revolución que merezca el nombre de estadista. Alemania tuvo con Bismarck un hombre de Estado nacional y con Hitler una encarnación diabólica del hombre de Estado nacionalista. De Gaulle tuvo dignidad en su orgullo nacional, Churchill elegancia y voluntad de vencer en la guerra, pero carecían de dotes de estadistas del futuro, es decir, de capacidad de prevenir los acontecimientos adversos a la causa de la libertad política. Desde que se fundó el estado de partidos, las naciones europeas están desgobernadas y en el mejor de los casos representadas por pobres ilusos, en el peor por cínicos sinvergüenzas, en general por mediocres actores de la representación escénica. Si no fuera por la costumbre atávica de hablar en términos magníficos de los que pensaba muy modestamente antes de su elevación, La Bruyère, si aplicáramos a los gobernantes la misma vara de medir la sensatez que calibra la de nuestros conocidos, si los personajes políticos se vieran sin el velo oscuro de las ideologías que se les atribuyen, si se dejara de creer en el absurdo mental de que mayor información en lugar de inteligencia y cultura produce más conocimiento, los gobernados caerían en la cuenta de que normalmente los hombres de gobierno se instruyen como los idiotas de Homero por el acontecimiento. No hay gobernantes sostenidos por la razón de su habla, la coherencia de su acción o la eficiencia de su obra. Si se suman los tiempos de viajes oficiales, conferencias internacionales, recepciones de personajes extranjeros, celebraciones de actos nacionales y regionales, inauguraciones de todo tipo de obras, entrevistas en los medios de comunicación, consejos semanales de ministros, campañas electorales, audiencias y otros menesteres públicos del oficio, apenas quedarían unas horas sueltas cada año para que los modernos gobernantes mediten y reflexionen sobre lo que hacen, y ni un solo minuto para calcular las nefastas consecuencias de las decisiones que sus equipos de colaboradores les aconsejan y preparan. Desde luego son malos gobernantes, pero no se sabe cómo serían si pensaran más y hablaran menos, si no exhibieran tanto sus deficiencias, en lugar de manifestar con naturalidad los grandes obstáculos que se oponen a sus limitados medios para superarlos. Tal vez más inteligentes y menos ridículos de lo que parecen, prisioneros de su querida imagen pública, de su narcisismo incontrolado, transmiten con la vaciedad de sus intelectos la grandeza de sus vanidades y la pequeñez de sus espíritus mundanos. Sin ser hombres de sociedad, cualidad que no exige la política, son cortesanos de todo poder estatal. Enseguida adquieren el don de la cortesanía, del que carecían antes de subir al carro de la gloria. Lo transmite el acceso a sus altos cargos. Un don más sentimental que social, repentina disposición a sentir amistad efusiva con sus pares extranjeros al instante de conocerlos. Más rápidos que los flechazos del amor a primera vista, los dorados rayos del poder enamoran recíprocamente a los cortesanos de todo tipo de estado. Sus encuentros son apoteósicos, sus despedidas nostálgicas, a juzgar por sus interminables empalmes de manos, iluminación de sus caras, explosión de falsas carcajadas a cada susurro de su vecino de poder, parecen tener un repertorio de chistes ad hoc para aliviar con risotadas los llantos de las tragedias que los convocan.
El optimismo de sus inteligencias del mundo disimula el pesimismo de sus voluntades de mejorarlo. Hay que ser más ecuánimes y menos generosos en la consideración de los hombres del Estado y de gobierno, pues más alta que la conciencia de su mucho poder es la de su inmensa impotencia. Los asuntos que pueden emprender son una nimiedad ante las necesidades mundiales, que el poder cortesano ni siquiera imagina que se puedan acometer. Por ejemplo, el fracaso de la conferencia de Copenhague sobre la reducción de emisiones tóxicas no traduce solamente la falta de voluntad unitaria en los gobiernos, por recelos egoístas, sino sobre todo la desconfianza en toda posibilidad de que la acción política pueda ensanchar su tradicional campo de visión internacional, fuera de los límites marcados por el concierto conservador de las potencias. Los subterfugios del pensamiento medroso se aferran, para no reconocer su impotencia, al rechazo instintivo de que un producto de la naturaleza, el hombre, pueda ser destructivo de la naturaleza o causa universal de la miseria en 3/4 partes de la humanidad. La idea de falta de recursos no es plausible en estados que se gastan parte sustancial del PIB en salvar de sus bancarrotas a bancos especuladores o en sostener guerras indefinidas contra el terrorismo islámico, instalarse en la estratosfera, derrochar lujo asiático en la vecindad de la indigencia, mantener ejércitos separados, armar a combatientes tribales, subvencionar el comercio de países potentes. La crítica a la riqueza de la Iglesia de los pobres sería más pertinente dirigirla contra los estados de los ricos. La relación de poder no es recíproca, ni en la naturaleza ni en la sociedad. Los gobernados no tienen sobre los gobiernos el poder de estos sobre ellos. El poder se mide no tanto por el grado de resistencia que lo detiene, como por la extensión del campo que alcanza en relación con el que la voluntad de poder pretende. El poder de un alcalde de pueblo es más completo y satisfecho que el de un presidente de gobierno, no por ser más intenso e inmediato sobre la población afectada, ni por encontrar en ella menos resistencia, sino por padecer frustraciones de su potencia infinitamente menores. La causa de esta diferencia está en el poder ilimitado que se atribuyó al Estado cuando dejó de unirse a la propiedad de un soberano. Entonces nació la creencia popular de que el Estado lo puede todo. Confundido con el propio Estado, el endiosado poder ejecutivo hace ostentación de omnipotencia magnificada en los gobiernos tipificados por la ausencia de control de su poder, como sucede en el estado de partidos. En ellos, el poder no se manifiesta como un poder, es el poder. Desde la Revolución Francesa, el análisis del poder ejecutivo ha sido despreciado, salvo en su tendencia al abuso en abstracto, en contraste con la atención filosófica y jurídica que han merecido tanto el poder legislativo como el judicial. Antes de la Revolución y durante milenios, el único problema que ocupó la atención del pensamiento filosófico y humanista fue el de cómo moderar el poder ejecutivo de los reyes. Se comprende que lo nuevo despertara más interés que lo ya conocido. Los nuevos poderes, separados como ramas especiales de la soberanía, tuvieron que ser definidos y delimitados con precisión, para no desgajarlos y dejarlos sin la savia del tronco común, el del poder ejecutivo, que siguió siendo el poder por antonomasia. La ambición de poder no se dejó engañar por los mitos revolucionarios. Estos decían que la soberanía estaba en el Parlamento, en la nación o en el pueblo, pero los parlamentarios querían estar en el Estado, en el gobierno. Sabían que ahí, y solo ahí, estaba la soberanía. La teoría del poder ejecutivo es, por ello, la teoría del poder político. Cuando se habla del poder del Estado, nadie imagina que se concrete en la potestad de hacer leyes o dictar sentencias. En último término, el poder supremo sobre una nación lo tiene en exclusiva quien tiene a su disposición el monopolio legal de la fuerza armada, de la violencia institucional, de la coacción estatal. No solo la política y el ejército, también la burocracia de la administración pública,
cuyas decisiones sobre los administrados son inmediatamente ejecutivas. Ese es el verdadero y único poder político, y por ese motivo la cuestión esencial, el problema número uno de toda constitución realista, consiste en la ideación de garantías institucionales de control efectivo del poder ejecutivo. Antes de Montesquieu, la filosofía confió ese control a la educación religiosa o humanista de los príncipes. Desde las partidas de Alfonso X el Sabio hasta el Telémaco de Fenerón, el género medieval de los espejos de príncipes, las epístolas y ensayos pedagógicos de los humanistas renacentistas, como los dedicados por Luis Vives a la princesa de Gales, los tratados de las pasiones del alma, como el de Descartes elaborado para otra princesa, las moralejas de los fabulistas, los aforismos psicológicos y consejos cortesanos de los filósofos del XVII, como los de La Bruyère y Gracián, no tuvieron otra finalidad última que la de modelar el temple y moderar el carácter de los príncipes, a fin de que autocontrolaran su futuro poder soberano. Era el único recurso de la inteligencia social para limitar el frenesí del poder absoluto mediante el poder de la opinión de la experiencia. Si no lograron sus propósitos, al menos dejaron a la humanidad un tesoro de sabiduría y psicología social. La posibilidad de impedir la expansión ilimitada del poder absoluto, mediante su división en dos poderes que se vigilaran y pusieran frenos uno a otro, bajo el principio de acción de que el poder no se detiene si otro poder no lo frena, genial mecanismo de ingeniería política descubierto por Montesquieu, fue anulada por una revolución francesa que, en nombre de principios metafísicos, atribuyó la soberanía indivisa a la voluntad general del nuevo soberano colectivo, el pueblo, cuyas determinaciones particulares debían de ser extraídas, estando él ausente del debate entre sus representantes asambleados. Durante más de 2 centenas de años, la utopía de Rousseau, falsificada por Sieyès para que pudiera ser aplicada, ha conducido a la emergencia de una clase política permanente que, bajo el parlamentarismo, convirtió la abstracta soberanía del pueblo en concreto feudo de sus representantes. El estado de partidos, al cambiar la representación por la integración, ha devuelto la soberanía a su lugar de origen, al poder ejecutivo del Estado, detentado por el partido gobernante. El poder ejecutivo del Estado, que ya no está moderado por la religión ni por el consejo de sabios humanistas como en el antiguo régimen, no encuentra frenos anclados en las potestades de legislar y de juzgar, como exigía Montesquieu y realizó la Constitución de los Estados Unidos. Si el poder legislativo y la potestad judicial estuvieran radicalmente separados del poder ejecutivo, no solo podrían impedir institucionalmente los abusos y corrupciones del nuevo soberano, el partido estatal gobernante, sino instituir la potencia superior de la libertad política colectiva, cosa que ningún país europeo ha conseguido todavía salvo Suiza. Antes de entrar en el análisis del poder ejecutivo, según la perspectiva de la libertad política, conviene recordar que la experiencia del estado de partidos ha sido muchísimo peor que la del parlamentarismo, a pesar de que este régimen liberal tampoco conoció la separación de poderes. Para comparar dos formas de gobierno tan diferentes como la parlamentaria y la de partidos, se han de abstraer los cambios sociales causados por la evolución demográfica, económica, cultural y técnica de la sociedad gobernada, que no sean debidos al factor político. En algunos aspectos, como el de la sanidad y la duración media de vida, se han sobrepasado los niveles alcanzados en el antiguo parlamentarismo, pero esto no quiere decir que ese progreso haya sido debido al estado de partidos, sino que los regímenes actuales han podido disfrutar de los avances científicos en medicina y tecnología curativa, y de la mejora en dieta alimenticia. Al mismo tiempo, el nivel de vida crecía desde la Guerra Mundial con los progresos industriales y tecnológicos en la economía productiva, con el aumento del gasto familiar en la economía de consumo. La incidencia decisiva de los recursos estatales destinados a la asistencia social no ha sido debida a la partidocracia, sino a la continuidad en ella de los derechos sociales otorgados por las dictaduras fascistas y a la decisiva contribución de Estados Unidos a la reconstrucción de Europa occidental.
En el análisis del poder ejecutivo en el estado de partidos, no es adecuado hacer un balance comparativo con el del régimen parlamentario, basado en criterios de pacificación social. Desde este punto de vista, las dictaduras se llevan la palma. La política, en tanto que acción moral, cívica y cultural, debe siempre observarse y evaluarse con parámetros cualitativos que en lo esencial son imponderables. Los gobiernos de todas las formas modernas de Estado son muy presuntuosos. Se atribuyen los efectos positivos del crecimiento económico de las sociedades gobernadas sin hacerse responsables de sus efectos negativos, como paro, criminalidad y terror. Las fuerzas económicas y culturales de la sociedad gobernada tienen un decisivo grado de acción directa o inductora en el desarrollo global de los pueblos. El factor estrictamente político juega un papel más modesto, se juzga más y mejor por lo que permite hacer a la libertad respetuosa de la libre competencia que por lo que hace directamente la intervención del gobierno. Se dice con humor, en algunos países emergentes, que su potencial es tan grande que crecen cuando sus gobiernos duermen. En Italia se observó que su rápido crecimiento se produjo cuando más frecuentes eran sus crisis de gobierno. Aquí no se defiende la ideología liberal ni la socialista, el laissez-faire ni el intervencionismo. Fórmulas generales que carecen de idoneidad para situaciones coyunturales o sectoriales adversas. Los efectos negativos que acompañan a los crecimientos económicos son generalmente debidos a la torpe gestión de los gobiernos que, sea por acción o por omisión, no los saben prevenir y evitar. Distinguir entre crecimiento y desarrollo es una sutileza que escapa por la naturaleza de su acción a todo tipo de poder ejecutivo sin control de la sociedad. El factor político se percibe mejor en aquellos ámbitos de la sociedad gobernada, como el poder público, donde se puede ver de modo directo la acción del gobierno por cualquier observador nacional o extranjero. Los efectos políticos del poder ejecutivo se pueden llegar a cuantificar con los baremos que aprecian la distinta calidad de vida pública o colectiva en los pueblos europeos. En las tablas comparativas de este importante valor ciudadano se sitúan en cabeza las ciudades suizas de Zúrich y Ginebra. En las de mayor seguridad ciudadana, que tienen en cuenta la estabilidad interna y la eficiencia en hacer cumplir las leyes, las primeras son también las ciudades suizas de Berna y Ginebra. Es imposible dejar de atribuir esta posición privilegiada, entre otros factores de civilización, al hecho político de que la República Helvética sea el único país europeo cuya forma de gobierno está sujetada a la sabia disciplina de la democracia formal y no a la arbitrariedad de la corruptora y corrompida partidocracia. Los índices de lecturas de prensa diaria también expresan valores culturales distintos en el norte y sur de Europa. Las diferencias son tan enormes que no pueden ser explicadas con un mismo marco político en los países de la Unión Europea. Finlandia, con 447 copias por 1000 habitantes, muestra un índice de difusión 6,9 veces superior a la de Grecia, donde se registran 65 copias. En este país, el porcentaje de población lectora, 19,5%, contrasta con el 88% de Suecia o el 86% de Finlandia. Sería aventurado dejar de atribuir esta diferencia espiritual al predominio de la cultura protestante en los países nórdicos y de la católica en los mediterráneos. Las mismas diferencias abismales se observan en las tablas comparativas de lecturas de libros y número de bibliotecas públicas por habitante. En cuanto a la calidad de la enseñanza superior, destaca el Reino Unido, con 9 universidades entre las 25 mejores de Europa: Cambridge, Oxford, Imperial College London University, Edimburgo, Manchester, Bristol, Sheffield y Nottingham. En el continente sobresalen las de Múnich, Heidelberg, Zúrich, Utrecht, Leiden, Estocolmo, Uppsala, Copenhague, París, Moscú, Oslo y Helsinki. El segundo idioma más hablado del mundo, el español, no tiene una sola universidad entre las 100 primeras. Las causas de la pobreza cultural de los pueblos mediterráneos europeos no pueden ser reducidos al factor político, pero es indudable que durante el último medio siglo el agobiante peso del estado de partido sobre la economía de los países del sur europeo, el dirigismo cultural, la creación de aberrantes ministerios de cultura,
el desprecio por la investigación, la selección del personal docente por afinidades de partido, los planes de estudio cada vez más tecnocráticos, especializados y mercantilizados, no cesan de aumentar la miseria del espíritu sureño y la mala calidad de la vida profesional, salvo en algunas especialidades. Contra lo que se podía esperar, y salvo en la excepcional democracia suiza, no hay correlación entre los índices culturales y los de seguridad ciudadana. Las pasiones criminales, incluso las de orden sexual, tienen una dimensión parecida en todos los pueblos europeos que gozan de libertades personales y públicas, pero desconocen la libertad política colectiva de la democracia. Si se considera esa cuestión de orden público la delincuencia común contra personas y propiedades, no hay diferencia significativa entre países nórdicos cultos y sureños incultos respecto al modo de evitarla o reprimirla por la policía y la judicatura. El porcentaje de delitos denunciados, investigados, aclarados y castigados es semejante, pero si se limita el concepto de orden público a la seguridad en las calles y espacios públicos, lo que llama la atención no es el aumento de la inseguridad respecto de las dictaduras, eso era previsible, sino la extraordinaria amplitud de la brutalidad en la represión policial contra las alteraciones del orden público superficial y esporádico en todos los estados de partidos. En materia de representación policial, el poder ejecutivo y la ley parecen ser enemigos irreconciliables. La potestad legislativa y la función judicial son medios insustituibles en la definición y mantenimiento del poder privado en la sociedad civil, pero no son muy eficientes para percibir y contener las actuaciones del poder ejecutivo. En materia representativa de orden público, dentro de límites humanos adecuados, flexibles y decorosos. Los informativos televisados ofrecen espectáculos diarios de represión callejera más apropiada a la defensa del orden público de las dictaduras que al orden cívico y civilizado de un auténtico sistema de libertades públicas. No hay proporcionalidad entre las incitaciones de la protesta o de la manifestación pública y las contundentes respuestas de la policía. Parece que su aparente paciencia es una calculada táctica para dejar que aumente la presión de la rebeldía a fin de aplastarla luego con mayor motivación o justificación. Interpretado del mismo modo represivo e indiscriminado que en las dictaduras, el concepto abstracto de orden público, introducido por Napoleón hasta la codificación de las leyes civiles, ha impedido que jueces y legisladores, incluso en las mal llamadas democracias europeas, sustituyan la arbitrariedad inherente a las concreciones de toda abstracción, como ocurre en la de razón de Estado, con criterios y pautas de orden cívico que modulen la actuación de las fuerzas de orden público. Los estados de partido no se distinguen unos de otros, como antaño, por la fortaleza de sus monedas, reducidas a una común, por la inteligencia de los diplomáticos funcionarios de los gobiernos, ni por residuos ideológicos diferentes. Muestran en las imágenes de la televisión la misma cara feroz de las anteriores tiranías, el mismo instinto de sadismo bestial que la violenta represión de estudiantes, trabajadores y discrepantes colectivos. Este primitivismo del poder ejecutivo no es achacable en exclusiva a la ruda simpleza de los gobiernos de partidos. El salvajismo estatal denuncia el espontáneo barbarismo de la cultura de la eficacia que ha sustituido a la refinada de la eficiencia, no solo en los cuerpos de policía, sino también en la producción de leyes, sentencias y graduados universitarios. No es más brutal la represión sangrienta de los cuerpos físicos que la anemia cerebral provocada en el alma gobernada, mediante consensos amorales y trastornos de valores culturales y sociales, para que no llegue a divisarse en la libertad individual de pensamiento y en la libertad de acción colectiva, la fuente genuina del saber político y de la cultura crítica. Pero sucede con naturalidad que la comprensión del orden público, en tanto que inmediata reordenación espacial de lo desordenado, es tan instantánea como inconsciente. Pertenece al género de ese orden geométrico en la colocación de las cosas artificiales que todos practican sin darse cuenta, el que obsesiona a los dictadores en los espacios públicos y a las amas de casa en los domésticos, mientras que la noción de orden cívico más refinada reclama una nueva ordenación de las cosas naturales y sociales según su propio orden de jerarquía social y de valor cultural. En cuanto a la corrupción política, fenómeno que afecta ante todo al poder ejecutivo hasta el punto de constituir su rasgo definitorio en el estado de partidos, y para no repetir lo expuesto sobre las tres clases de corrupción ocasional
consecuencial y constitutiva, aquí se examina la vinculación del fenómeno degenerativo de la política a la condición incontrolada del poder ejecutivo en las partidocracias, descontrol equiparable a la absoluta falta de control del poder que tipificó a las dictaduras orgánicas o de partido único. La corrupción fue bastante menor, incluso inexistente, en algunas dictaduras católicas, a causa de los peligros adicionales que entrañaba la ambición personal de sobresalir en un mundo de reglamentaciones imperativas de la vida personal y social, generador de miedo a la autoridad, falta de esperanza en el futuro, negación del conflicto social, prohibición de la actividad política y búsqueda a cualquier precio de la tranquilidad. La paz dictatorial de cementerio social corrompió menos los cuerpos profesionales que degeneró más las almas inanimadas de libertad. Cuanto mayor sea el espíritu de verdad en la sociedad, menor será la corrupción consecuencial, la que es propiciada por las instituciones con laxitud de las leyes que podrían evitarla si los medios autoritarios de vigilancia no estuvieran bajo el control de los propios agentes de la corrupción. La corrupción constitutiva o sistemática está promocionada positivamente por la constitución del propio régimen de partidos estatales, para fortalecer y ensanchar la base social que lo sostiene. Cuando lo corrupto no es un sector social sino el régimen de gobierno, la corrupción personal deviene superflua o insignificante ante la magnitud de la corrupción general de la clase política, que hace de la inmoralidad el primer factor de conservación de su poder. A este tipo de corrupción constitutiva de los primeros estados renacentistas se refería el personaje shakespeariano Aragón, mercader de Venecia, siglo XII, en esta síntesis. Si los imperios, los grados y las plazas no se obtuvieran por la corrupción, si los puros honores no se comprasen más que al precio del mérito, ¿cuánta gente desnuda estaría vestida? ¿Cuánta gente que manda sería mandada? Al tratar de las elecciones por el sistema proporcional de listas de partido estatal, se demostró cómo este modo de elegir y establecer una clase política cerrada y permanente, ocupante de los imperios, los grados y las plazas de todas las instituciones de gobierno y de docencia, conduce inexorablemente a la degeneración del Estado, de la clase social dominante y de modo intenso y extenso a la corrupción de todo poder ejecutivo. Ahora corresponde examinar cómo y por qué la corrupción de la clase política, donde el grado de honestidad del diputado depende estrechamente de su grado de imbecilidad, pues el más honesto es bobo en conocimiento político del régimen al que sirve, se concentra preferentemente en el poder ejecutivo del Estado, los ayuntamientos y las autonomías regionales. Aunque la corrupción económica sea producto automático de la corrupción moral y endémica del régimen de poder partidocrático, los medios de comunicación, los tratadistas del estado de partidos y los propios partidos estatales la conciben y explican del mismo modo que la Iglesia al pecado, o sea, como inevitable consecuencia de la naturaleza caída del hombre, de la que el ambicioso e insaciable político parece su paradigma visible. Esta ingenuidad no puede ser inocente. Quienes piensan que la corrupción es consecuencia sustancial de la naturaleza caída del hombre, o que es un fenómeno inherente o exclusivo de la política, quedan mudos ante la observación de que unas épocas, unos países, unas religiones y unas formas de gobierno son más corruptas que otras. En Suiza, la corrupción financiera atrae y oculta los tesoros robados en todo el mundo por tiranos y dictadores. Pero, junto con Dinamarca y Suecia, ocupa los primeros lugares de decoro en las instituciones políticas. Son pueblos pequeños, pero también hay menos corrupción en los sistemas políticos anglosajones. La materia se corrompe por naturaleza y el espíritu por degeneración. La descomposición moral en la política prende como yesca en la combustión de la materia social.
La chispa que la inaugura y renueva viene siempre de una misma clase de pirómanos. La clase política que integra y perpetúa el poder político sin control. La podrida clase humana de los partidócratas. Otra observación histórica que enmudece a los conformados por la degeneración política está en la falta de explicación de la experiencia repetidamente constatada del aumento exponencial de la corrupción política a la muerte de dictadores y al final de las guerras civiles o de las que causaron largos sufrimientos en las retaguardias sociales. El fenómeno se inició en el Reino Unido, con el Spoils System de Walpole como instrumento de gobierno en el inicio de la dinastía alemana de Jorge I. Se manifestó con esplendor inmediato tras la siega en la guillotina de la cabeza de Robespierre. Desde entonces, todos los pueblos europeos que rememoran, en el nombre de sus plazas y avenidas o en las fiestas de sus anales, los pactos nacionales de concordia o reconciliación entre anteriores adversarios, están celebrando el comienzo de una era de élites degeneradas al calor de la corrupción política concebida como factor de gobierno. Se entienden las relajaciones de las costumbres sociales al final de los tiempos de miedo colectivo, como en los famosos años 20 que siguieron a la guerra europea. Se comprende también la espontánea naturalidad del extraperlo de alimentos en las posguerras, como el de penicilina en la Europa posbélica, inmortalizado en la película El tercer hombre. Lo que no es fácil de entender es la incomprensión de los intelectuales de que ese mismo ambiente social de frívola irresponsabilidad, de lucro sin causa y de juego sin azar, en las épocas siguientes a dictaduras y guerras, impregnó el espíritu de la docena de inconscientes hombres de partidos clandestinos que, sacados a la luz por el ejército vencedor, instituyeron la corrupción política en las constituciones de los estados de partidos, mediante el sistema de elección proporcional y la falta de control institucional del poder ejecutivo. Entregaron el Estado a un club de partidos estatales. Los aprovechados de la ocasión para enriquecerse son menos dañinos que los constitucionalistas de la falta de control del poder ejecutivo. Aquí no se intenta establecer un catálogo de las clases de corrupción política ni los criterios para evaluarlas con parámetros comunes a todos los sistemas de gobierno, como hace la conocida entidad Transparencia Internacional. Lo que interesa conocer en el análisis del poder ejecutivo son las formas de corrupción en los estados europeos de partidos, cuyo prototipo es la prevaricación por insuficiencia de control institucional de las decisiones de gobierno en materias económicas. Prevaricación fomentada por la ausencia de instituciones pertinentes de control del poder ejecutivo o amparada en el despropósito de confiarlo a los partidos estatales en proporción a las cuotas electorales obtenidas, lo que equivale a confiar la vigilancia de la honestidad del poder ejecutivo al control del partido estatal en el gobierno, aconsejado por espejos de nuevos príncipes, deshumanizadores y corruptores de la vida pública y social. El autocontrol del poder de una persona sobre otras no es una quimera en relaciones de jerarquía dentro de círculos sociales pequeños, como los familiares, los docentes o los patronales en empresas personales con pocos empleados. Pero una ley social inscrita en toda ambición sin fuero hace imposible el control del poder a distancia del que lo padece. Sucede en este terreno como en las armas de matar a distancia. Se ha dicho que las guerras dejaron de ser humanas cuando se inventó el cañón y los bombardeos desde el aire. La nobleza en la pelea desaparece cuando no se divisa al enemigo que se mata, y la jurisprudencia penal gradúa el castigo del asesinato según el arma utilizada por la mayor crueldad que entraña el que se ejecuta con la cercanía corporal del acecho o del ensañamiento. En la romántica tradición latina de los bandoleros populares, que daban a los pobres lo que robaban a los ricos, se inscriben hoy los héroes de la corrupción llamada lugareña,
que se enriquecen por metro cuadrado declarado edificable, para dar trabajo a los parados en pequeños municipios. Si son descubiertos, la población agradecida e indignada los acompaña, en nutrida manifestación de solidaridad hasta la cárcel. En otra tradición novelesca, la de los ladrones de guante blanco que despertaban admiración popular por su destreza, se inscriben los modernos ladrones de cuellos azules y bolsillos sin fondo, colocados al frente de los puestos de mando de las instituciones de gobierno y de las corporaciones financieras. Todo el mundo sabe cómo adquieren sus inmensas fortunas a velocidad de vértigo. Los admira, los toma como ejemplo y los adula. Hasta que uno de esos famosos de Couché cae en desgracia del poder político y entra en prisión ante el repentino desprecio de sus colegas, no por haber realizado los mismos actos que ellos, sino por haberse dejado pillar. Merecen el petalismo siciliano no tanto por ser delincuentes, sino por serlo con altos vuelos de torpeza y de presuntuosa vanidad. Entre los variados tipos de corrupción, ninguno hay más distinguido y menos arriesgado que el de la información privilegiada, ni menos perseguible y más enriquecedor que el de concesión de licencias para medios de comunicación, telefonía, servicios a usuarios masivos y nuevas tecnologías con leyes especiales preparadas por y para los adjudicatarios. Para no ser como los filósofos de Rivarol, que son más anatomistas que médicos, disecan y no curan, fragmentos y pensamientos filosóficos, a continuación se exponen los remedios institucionales de carácter preventivo que, en la teoría pura de la República Constitucional, eliminan las posibilidades y tentaciones de todo tipo de corrupción de los poderes ejecutivos, salvo el ocasional, sin recurrir al infantilismo de hacerles declarar sus patrimonios. No hay necesidad de advertir, por ser obvio, que todas estas medidas garantistas de la honestidad política han de ser consideradas no solo en su juego conjunto, sino además en el nuevo escenario de la acción pública, dentro de un sistema político coherente y realista, donde cada parte institucional se reclama del todo y éste de cada parte. Es decir, dentro de un verdadero sistema político y no de un mero régimen de poder. Partimos, pues, en este capítulo de la hipótesis optimista de que ya existen en la realidad política todas las instituciones de la República Constitucional, o sea, una representación monádica de todos los distritos electorales en la Cámara de Representantes, una presidencia del Consejo de Legislación elegida por ella como representación nacional con facultad de promulgar las leyes, una regulación y control de la iniciativa legislativa, una composición de comisiones de control del gobierno con mayoría de miembros de la oposición, y la existencia de una presidencia del Consejo de Justicia elegida por los agentes y colaboradores de la acción profesional constitutiva del mundo judicial. Hipótesis preventiva de la corrupción donde solo quedan por definir, para completar el cuadro institucional garantista de la honradez pública, las medidas legales que afectan directamente al modo de constituir la presidencia de la República y del Consejo de Gobierno, y al modo de ejercer todos los poderes ejecutivos. Para no repetir los fundamentos morales y jurídicos y filosóficos que legitiman las nuevas instituciones de la República Constitucional, nos remitimos a lo expuesto en los epígrafes sobre partidos estatales y elecciones, libro segundo, que aquí se completan en aspectos sustanciales. Entonces, con esa visión conjunta se podrá comprobar en la sencillez y elegancia del sistema político de la República Constitucional la natural autenticidad de su composición realista y el armónico funcionamiento de sus distintos, distinguidos y equilibrados poderes, potestades y facultades. Al tratar de los partidos estatales se dijo: estos son los presupuestos del juego democrático. Primero,
Todos pueden participar en el juego en condiciones de igualdad. Segundo, el juego se desarrolla en el campo de la sociedad política. Tercero, las decisiones se toman por votación de mayorías y minorías. Y estos sus requisitos. A. Representación de la sociedad. B. Separación en origen de los poderes estatales. La dictadura elimina la competencia por el poder. Las transiciones al estado de partidos, por miedo a la libertad colectiva, limitan el juego a una competición entre partidos estatales, contra uno. El juego se desarrolla en la sociedad estatal, contra 2. Las decisiones se toman por consenso, contra 3. Por miedo a la libertad de elección se cambia la representación de la sociedad por la de partidos, contra A. Por miedo a responsabilidad no se separan los poderes del Estado, contra B. Después de haber justificado en los capítulos anteriores la necesidad de la existencia institucional de una representación legislativa de la sociedad nacional, ahora corresponde explicar cómo se cumplen en la República Constitucional respecto a la elección del Poder Ejecutivo del Estado, el presupuesto primero, todos pueden participar en el juego en condiciones de igualdad, y segundo, el juego se desarrolla en el campo de la sociedad política. Contra la teoría y la práctica del estado de partidos, donde el juego se desarrolla en la sociedad estatal y en una competición exclusiva entre partidos estatales financiados por el erario público, es decir, por todos los contribuyentes. De este modo, sin desearlo, estos financian también a partidos que nunca votarán. Partidos voluntarios estatales. ¿Es posible mayor contradicción? Esos dos presupuestos son imposibles de cumplir con partidos estatales como únicos sujetos elegibles en el sistema de representación proporcional, lo que está groseramente disimulado en las elecciones legislativas por la necesidad de poner nombres individuales a los diputados. Resultaría grotesco en las elecciones presidenciales, donde no es aplicable la elección por el sistema proporcional, puesto que se elige a una persona de partido, y no directamente al partido que la presenta. Por eso resulta burlesca la idea de que, para evitar los oscuros procesos de negociación cuando ningún partido obtiene mayoría absoluta en las legislativas, pudiera ser designado jefe del Estado o presidente del gobierno la persona que encabeza la lista del partido estatal más votado, como ya se está proponiendo en la corrupta naturaleza íntima de la partidocracia. El censo de electores en las elecciones presidenciales es el mismo que en las legislativas, pero el censo de elegibles lo determinaría la República Constitucional, una previa designación de candidatos en modo alguno parecida a las elecciones primarias de Estados Unidos. Esta forma de selección de candidatos a la presidencia estuvo justificada a finales del siglo XVIII, en un país muy grande y una población pequeña diseminada por todo el territorio de los Estados Federados, donde no se conocía la vida política de un estado en la del estado vecino. Era tan natural como lógico que los partidos solamente pudieran formarse en cada estado, con arreglo a unos criterios ideológicos que fueran comunes en todos los demás. Aunque se puedan presentar a las elecciones presidenciales candidaturas independientes de los dos grandes partidos, la tradición, el sentido común y los obstáculos materiales en el número de firmas y coste financiero de sus registros de validación, en Florida $0.50 por firma, han impuesto la costumbre de que a la contienda presidencial solo lleguen los nominados en cada uno de los dos grandes partidos. A veces, algún millonario independiente ha conseguido no solo ser candidato en las presidenciales, sino alterar con los votos obtenidos el resultado electoral de los dos primeros candidatos. Este arcaico y complicado sistema sería inaplicable en Europa, donde la exigencia de un número determinado de firmas parece de método más popular y justo que los depósitos de fianzas dinerarias para asegurar la solvencia moral, seriedad y responsabilidad de los candidatos que no sean propuestos por alguno de los partidos con representación parlamentaria. Si el número de firmas requeridas es muy elevado, se rompe el principio de igualdad de oportunidades con los partidos exentos de este requisito, pero si es muy pequeño, se abre el arriesgado camino de la aventura o la irresponsabilidad.
El aval de las firmas no significa que los firmantes se comprometan a votar al candidato avalado, pero sí que lo consideran digno de ser representativo de algo serio y políticamente preparado para competir en la elección presidencial. Lo más frecuente en las legislativas es que las firmas las aporten cierto número de diputados, por ejemplo, en Austria y Bélgica, 3, en el Reino Unido, 10. En Finlandia basta el aval de 100 votantes, en Alemania 200 votantes registrados y en Italia 500 para la Cámara y 350 para el Senado. Naturalmente estos criterios no sirven por no ser adecuados para las elecciones presidenciales. En Francia el sistema de doble votación hace de la primera vuelta una especie de elección primaria donde se vota en conciencia y de la segunda una elección de la preferencia. El problema de la posibilidad de candidatos independientes de los partidos con representación parlamentaria se presenta en la primera vuelta. El criterio de la doble vuelta tiene 3 magníficas ventajas. Obliga a ser elegido presidente por mayoría absoluta de los votos emitidos en un solo cuerpo electoral. Simplifica intelectual y moralmente la elección entre 2 opciones claramente diferenciadas. Educa al electorado a realizar de modo individual, sin mediaciones ajenas, la síntesis política entre idealidad y pragmatismo, entre su corazón y su cabeza. El criterio de selección de candidatos debe obedecer también a una síntesis práctica de la igualdad de oportunidades con similitud de posibilidades. Esto se puede conseguir de modo bastante razonable y equitativo siguiendo las pautas de 4 principios generales. 1. Gratuidad de la inscripción en el registro de candidatos. 2. Derecho de los partidos con representación parlamentaria a inscribir sin más requisitos su candidato. 3. Exigencia de un número mínimo de firmas que avalen las candidaturas de partidos no parlamentarios y de personas sin partido. 4. Prohibición de avalar por los que no tengan derecho a votar y por las personas vinculadas a empresas que contraten con el Estado en una cifra superior al 15% de su cifra de negocios. Esta última es de importancia capital. El problema se reduce al criterio más equitativo para fijar el número de firmas avalistas del candidato no presentado por un partido parlamentario. Este criterio no puede consistir en un porcentaje de cifras globales, como las de población, censo de electores o participación habitual de votantes en las elecciones legislativas. Sería injusto exigir a los nuevos partidos y a las personas sin partido un mayor número de firmas avalistas que el de militantes en el partido con menos escaños en el Parlamento, exento de la obligación de avalar a su candidato. Como el número de militantes en estos pequeños partidos parlamentarios no varía demasiado en función del censo electoral, se puede establecer un sencillo baremo de 10 a 15.000 firmas para cada país. Más que el número, lo significativo de la relevancia social o política del candidato presidenciable es que las firmas avalistas procedan de residentes en distintas provincias y regiones. El segundo problema, el de la financiación de las campañas electorales, como se argumentó al tratar de las elecciones monádicas legislativas, capítulo 2, la igualdad de oportunidades en las presidenciales solamente la puede asegurar la absoluta gratuidad de las mismas y la absoluta igualdad de espacios y tiempos publicitarios en los medios de comunicación y en las salas o lugares públicos para mítines. Tal vez sea conveniente recordar lo que allí se dijo. Los aspirantes a la Diputación, independientes o de partido, avalados ante la Junta Electoral del distrito por 1000 vecinos, serán proclamados candidatos oficiales. Cada uno llevará aparejado en su candidatura un diputado suplente, que lo sustituirá automáticamente en previsión de incapacidad sobrevenida, inhabilitación judicial o revocación por los electores, en la forma que se haya reglamentado. Los medios de comunicación con audiencias o lectores superiores a 10.000 personas ofrecerán espacios iguales y gratuitos para su propaganda, en compensación de las noticias gratis que le proporciona la actividad pública del diputado durante 4 años. Los ayuntamientos y centros de enseñanza pública también cederán gratuitamente espacios abiertos o cerrados para celebración de mítines.
Los carteles de publicidad electoral en calles, fachadas y espacios públicos exteriores o interiores estarán prohibidos. La campaña electoral duraría 15 días y no podría ser financiada con fondos privados ni públicos. La igualdad de oportunidades estaría así garantizada y su infracción daría lugar a la anulación de los votos obtenidos por el infractor. Cada una de las candidaturas presidenciales también debe incorporar el nombre del candidato a la vicepresidencia, no solo por las razones apuntadas en el párrafo anterior para los diputados de distrito, elegidos por mayoría absoluta en la primera o segunda vuelta, sino para que libere al presidente de las funciones protocolarias, ceremoniales y representativas del gobierno o del Estado, dentro y fuera de su jurisdicción, salvo en los pocos actos internacionales que requieran su presencia ineludible. Lo único que no sería aplicable en la campaña de unas elecciones presidenciales sería el tiempo de duración. Un mes en lugar de 15 días parece un plazo razonable dada la eficacia de los modernos medios de comunicación, aunque los candidatos independientes de partidos estén en desventaja por no ser conocidos en todo el territorio nacional. Esa desigualdad queda compensada con el mayor impacto social que causa lo nuevo si tiene fundamentos sólidos y es capaz de levantar esperanzas. La gratuidad absoluta en las elecciones legislativas y en las presidenciales retira por completo el principal pretexto de la corrupción de partido. Eso no evitará la corrupción en el ejercicio del poder ejecutivo, pero el presidente corrupto, como el cornudo del chiste, tendrá que cambiar de sofá corruptor. Un buen señor, Otto, engañado por su esposa en la época nazi, la sorprendió infraganti de éxtasis en el sofá de su propia casa. Pidió consejo a su prudente amigo Fritz. «Es muy sencillo», le dijo, «vende el sofá». Retirado el pretexto de la financiación de partidos, quedarán al desnudo las corrupciones personales de los titulares de cargos ejecutivos en todos los niveles de la administración y del gobierno. Las fuentes de corrupción se sitúan en todas las materias directa o indirectamente económicas, donde los cargos públicos tengan capacidad de decisión con leyes de contratación pública abiertas a la arbitrariedad. El abuso de poder de los titulares de puestos de autoridad ejecutiva anida en todos los sofás disponibles. En general, la corrupción es abuso del oficio público para obtener lucros privados para sí o para otro. Dado el desconocimiento estadístico de los efectos de la corrupción sobre el PIB y el desarrollo económico, expertos y empresarios han sostenido tanto la hipótesis negativa de que la corrupción es cáncer que retrasa el progreso de la economía, como la positiva de que es lubricante para asegurarlo y acelerarlo. Para no sumar corrupciones de distinta naturaleza y entidad, hay que distinguir los sobornos y cohechos frecuentes en pequeñas y medianas empresas de ámbito local o regional, que muchas veces dinamizan y agilizan las tramitaciones administrativas, y las corrupciones de grandes empresas nacionales o multinacionales, que, además de sobornar a los concedientes de licencias municipales, regionales y estatales, abusan de la información privilegiada y del tráfico de influencias, incluso sin que medie soborno directo. Los expresidentes de gobierno que aceptan ser consejeros de grandes empresas levantan la sospecha de que sus nuevos ingresos son pagos de antiguos favores. En la República Constitucional no solo estará prohibida esta indecente práctica, sino incluso la retribución escandalosa por servicios de relaciones públicas internacionales o por pronunciar inocuas charlas pagadas a precio de oro para dejarse ver en círculos elitistas o esnobistas. Eso es prostitución de la carne política. Existen índices para medir los grados de corrupción política basados en encuestas entre empresarios no elegidos al azar, Business International Index, o gerentes de empresa, Global Competitiveness Report Index, diseñado por el Instituto de Harvard, HIID, apoyado por el Fórum Económico Mundial. Opiniones de expertos en evaluar el riesgo político en inversiones extranjeras, International Country Risk Guide Index, y la mencionada Transparency International Index, pero no son fiables respecto de los países europeos, aunque gozan de credibilidad para la corrupción en países emergentes y subdesarrollados. De todos estos índices se deduce con claridad
que donde hay buena o aceptable calidad en las instituciones políticas, la corrupción es sensiblemente menor. La corrupción del poder ejecutivo es un mal absoluto, por los daños que causa a las finanzas públicas y por la desmoralización que produce en la competencia mercantil. Ningún Estado ha emprendido seriamente la eliminación o la previsión institucional de la corrupción de los hombres del Estado. Así como se inventó la separación de poderes para evitar el abuso político del poder ejecutivo, las constituciones deben hoy erigir barreras de astucia institucional contra la corrupción económica del poder ejecutivo, aunque esté originariamente separado del legislativo y del judicial. El primer barómetro de corrupción global del TI interrogó a más de 40.000 personas en 47 países sobre la manera en que la corrupción les había afectado. La comunidad de negocios de Suiza también recibió críticas. La revisión encontró que más del 86% de los suizos cree que la corrupción afecta al mundo empresarial en un grado significativo. Aproximadamente el 23% de los suizos consideran que las mayores manifestaciones de corrupción se producen en el ámbito de los partidos políticos, seguido por el sector sanitario, 13,6%, y la inmigración, 1,5%. Aproximadamente el 27% de los suizos cree que la corrupción tiene un impacto significativo o muy significativo en su vida personal y familiar. En Alemania, el 40% de los entrevistados considera también que los partidos políticos son las instituciones con mayor grado de corrupción. Ese porcentaje fue de 2 puntos en Finlandia. Más del 75% de los búlgaros creen que ese fenómeno tiene un efecto muy significativo sobre su vida privada. La corrupción llega a ser un modo de vida o de enriquecimiento de la población europea que gira en torno a los partidos políticos y a las finanzas públicas. La burbuja inmobiliaria, la crisis de liquidez del sistema financiero, la especulación con nuevos instrumentos bursátiles, los escandalosos sueldos de los altos ejecutivos que, junto a otras causas, han ocasionado la gran crisis del capital financiero y asegurador. Con la colusión de los gobiernos, piden inteligentes reformas constitucionales en las democracias y constituciones democráticas en las partidocracias. Instituciones políticas inteligentes deben prevenir y evitar, con medidas legales diferentes, los modos subjetivos y objetivos de las formas habituales y conocidas de corrupción personal en los titulares de cargos o puestos públicos de carácter ejecutivo. Los códigos penales, además de las condenas de privación de libertad, deben castigar a los malhechores apostados en los caminos del Estado, con multas económicas superiores al triple de las cantidades defraudadas a los contribuyentes, además de la pérdida automática de las licencias y concesiones obtenidas por medios ilícitos, sin indemnización alguna. La lista negra de las empresas condenadas debe ser publicada a su costa, en medios de comunicación y todos los centros de contratación política, para ser excluidas de licitaciones, concursos o adjudicaciones de obras, servicios o licencias administrativas. Las leyes de incompatibilidad deben incluir la prohibición de que los familiares de sangre o de afinidad con titulares de cargos ejecutivos y las empresas donde trabajen puedan ser adjudicatarios de contratos en ese servicio público. Prohibición que se extenderá a las empresas que hayan incorporado a sus consejos de administración o asesorías a personal procedente de la alta administración pública. Toda persona que llegue a ocupar puestos relevantes en su carrera política debe saber que cuando la abandone no podrá comerciar o vender su fama política en el mercado de las grandes empresas contratistas con el Estado. Es una inmoralidad que cobren pensiones de por vida por los servicios prestados y que se hagan millonarios ofreciendo contactos prevaricadores a fortunas mundiales. La ley de incompatibilidades también debe hacer imposible la práctica del nepotismo. Este vicio tiene marca de origen renacentista y eclesiástico. El nepotismo de los papas, en la época de venta de indulgencias para borrar los pecados pesados y los por venir, daba a sus sobrinos y parientes la púrpura cardenalicia. Incluso a los 13 años de edad
para que participaran en el fabuloso negocio especulativo de la tierra con el cielo, bulas. Napoleón engrandeció la empresa nepotista repartiendo entre sus hermanos, hermanas y cuñados los reinos que conquistaba. El método nepotista no le aseguró fidelidad. Los reyes de Nápoles, su cuñado Murat, casado con una hermana del emperador, temiendo ser destronados por los austríacos, declararon la guerra a Francia. Napoleón los perdonó. De modo menos grandioso pero más sistemático, el actual nepotismo de partido ocupa o crea nuevas plazas prebendarias en las administraciones públicas para los militantes de sangre o afinidad. El cambio de partido gobernante lleva aparejado el cambio de funcionarios ambulantes. Con ser grave el daño causado a los escalafones y méritos de la carrera administrativa a la que el nepotismo desprecia, no es lo peor para la hacienda pública ni para la eficiencia de los cuerpos burocratizados. Se sabe que lo más peligroso de un tonto es que sea trabajador. Los nepotes de partido suplen su ignorancia administrativa o técnica con labores incesantes de halago al jefe y a la clientela, con planificaciones de embellecimiento de la ciudad, trasladados de oficinas a antiguos palacios, obras de reformas suntuosas, cambios de mobiliario, aumento del parque automovilístico, banquetes pantagruélicos, secretarias acompañantes, viajes a países exóticos. Sería menos costoso y más útil que recibieran el sueldo y vivieran como parásitos en otra ciudad dedicados al cultivo de su incompetencia para lo productivo. En política todo tonto se hace bribón. La manera de erradicar el nepotismo burocrático es bien simple. Basta incluirlo en la ley de incompatibilidades para ingresar provisional o definitivamente en el cuerpo administrativo del que sea jefe un potencial nepote. La relación de parentesco próximo no es suficiente. La historia verídica de la mujer del César que recibió de noche a un amigo en ausencia de su esposo y éste le advirtió de que no era bastante con ser honrada, si no iba acompañada de la apariencia de serlo. Tiene amplio campo de aplicación en el estado de partidos. Es posible que algunos de los adjudicantes a dedo o en concursos ad hoc solo sean tontos útiles, pero todos parecen muñidores o encubridores deshonestos. Si se suprime el pretexto de la corrupción de partido, mucho más dañina que la personal, por los efectos políticos que causa, si se evitan las posibilidades de corromperse en las previsiones de la contratación pública y se eliminan en su raíz las ocasiones para el nepotismo, las fuentes de los modos objetivos de corrupción del poder ejecutivo solo podrían manar de la facultad incontrolada del gobierno para dictar decretos o decretos leyes y de su potestad reglamentaria para completar y detallar los requisitos de aplicación particular de las leyes generales. Un refrán político atribuido a un socarrón ministro de la anterior monarquía española decía: «Haced vosotros las leyes y dejadme que yo haga los reglamentos». No es fácil distinguir entre decretos y reglamentos. La diferencia por sus efectos contra legem o sine legem y por su distinto origen, que eran los criterios anteriores a la Revolución Francesa, carecen de toda justificación jurídica y política desde que se separaron las funciones del legislador y las del gobierno. Las disposiciones normativas solo podían distinguirse por su naturaleza general, especial, ordenancista o estatutaria. Léon Duguit sostuvo que era imposible distinguir entre ley y reglamento bajo el antiguo régimen. Afirmar que la diferencia entre estas dos categorías normativas presume la existencia de dos autoridades jerárquicamente desiguales, una de ellas con poder superior de legislar y la otra únicamente con poder de reglamentar, Carré de Malberg, no resuelve el círculo vicioso que únicamente puede ser eludido por la distinción según su naturaleza. El problema se agudizó cuando se crearon los decretos leyes durante los periodos provisionales o dictatoriales de la situación francesa en 1848, del 51 al 52 y del 70 al 71, que no tenían naturaleza pero sí vigor de leyes, aunque fueran actos de reglamentación normativa por vía administrativa.
En virtud de un senado consulto de 3 de mayo de 1854, las colonias francesas fueron regidas por decretos presidenciales. Este fue el origen dictatorial provisional y colonial de los decretos, reglamentos y decretos leyes. Lo único que añadió el parlamentarismo fue el principio de que las reglas de los dos primeros no podían modificar una ley bajo una pena de nulidad y de que los últimos dictados por motivos de urgencia debían ser ratificados por el Poder Legislativo, sin prejuicio de su entrada en vigor desde que se dictaran por el Gobierno. El estado de partidos no solo mantiene esta bastarda tradición basada en la confusión de poderes con capacidad de legislar mediante leyes reglas, que no afectan a todos los individuos directamente, sino que la ha incrementado con la costumbre de gobernar por decreto. El mundo de la administración se hace autónomo para el poder ejecutivo, pero los administrados están tan obligados a cumplir las órdenes y los decretos ministeriales, dictados sin principios de juridicidad ni legalidad, como las leyes emanadas del órgano legislativo, que hoy se ve obligado además a transformar en leyes nacionales las directivas ejecutivas de la Unión Europea. La República Constitucional no puede permitir la continuidad de esta tradición dictatorial en manera normativa, que es una de las principales causas de corrupción del Poder Ejecutivo del Estado. Se comprende la necesidad de que éste regule mediante órdenes y decretos la organización y funcionamiento de los cuerpos administrativos, dotándolos de reglamentos y estatutos que no infrinjan los derechos fundamentales de la persona. Pero es inadmisible que el Poder Ejecutivo utilice la vía administrativa para legislar y reglamentar materias sociales cuya competencia corresponde en exclusiva, por su naturaleza general y civil, al órgano legislativo. Esto afecta principalmente a los reglamentos de aplicación y desarrollo de las leyes ordinarias y a los decretos leyes. En cuanto a los reglamentos que desarrollan las particularidades de las leyes generales o civiles no promulgados por el Poder Legislativo, la República Constitucional prohibirá que entren en vigor hasta que se resuelva la eventual nulidad, que puede ser pedida por 3 diputados, si entre ellos figura alguno de los que tuvieron la iniciativa legislativa de la ley reglamentada. En cuanto a los decretos leyes, los motivos de su urgencia no pueden quedar al arbitrio del Gobierno ni ser apreciados en la ratificación por el Legislativo. Este debe aprobarlos antes de que el Gobierno proponga cada decreto ley. Celebradas las elecciones presidenciales, por votación directa de los electores en un solo cuerpo nacional, será investido presidente del Gobierno y de la República el candidato que haya obtenido la mayoría absoluta de los sufragios en primera o segunda vuelta. Antes de transcurrir el plazo de 15 días, el presidente designará libremente su equipo de gobierno, sin necesidad de que la Cámara de Representantes ni el Consejo de Legislación lo aprueben ni le den su confianza. Los miembros del Gobierno y los demás altos cargos de la Administración Pública no pueden ser diputados en el Poder Legislativo. Si el presidente de Gobierno integra en su equipo ministerial algún diputado, éste dimitirá de su escaño y la plaza vacante será ocupada por el suplente que lo acompañó en la candidatura de distrito. El presidente del Gobierno informará a la Cámara Legislativa tantas veces como lo desea o sea requerido por ésta. La elección del jefe de Estado presidente por los gobernados no implica separación de poderes si, como sucede en Francia, necesita que el Poder Legislativo vote una moción de confianza a su equipo ministerial y a su programa de gobierno. A diferencia de los estados de partidos, el sistema político francés es representativo de la sociedad francesa en virtud de su método electoral en las legislativas, pero no es una democracia formal, a causa de la necesidad de aprobación de su gobierno por la Asamblea. Queda, por fin, el modo institucional de crear el camino a la solidaridad de clase política, que es la matriz de todas las corrupciones del poder. Queda, por fin, el modo institucional de cerrar el camino a la solidaridad de clase política, que es la matriz de todas las corrupciones del poder. La inteligencia institucional contra los motivos de cristalización, mantenimiento de una casta política, con interés objetivo en mantener unidos a los socios de un sindicato de poder, pese a sus diferencias ideológicas o de partido, de clase o de categoría social, se ha convertido en condición sine qua non de la libertad política y la democracia. A esta finalidad obedece el juego conjunto y sistemático de las nuevas instituciones hasta ahora expuestas.
separación en origen del poder nacional de legislar y del poder estatal de gobernar o ejecutar, atribución al primero del poder de promulgar las leyes, formación de comisiones de control del gobierno en la Cámara de Representantes con mayoría de diputados de la oposición, independencia en origen de la justicia, participación en elecciones legislativas y presidenciales de candidatos independientes de los partidos políticos, desvinculación estatal de los partidos, prohibición de participar en campañas electorales a los medios de comunicación estatal, posibilidad de revocar a los representantes de distrito por sus propios electores antes de que termine su mandato imperativo y un nuevo espíritu público de lealtad a la causa de la libertad fundadora de la República Constitucional. Pero, incluso estas precauciones institucionales, siendo todas ellas necesarias, no son suficientes. Para salvar la posibilidad de libertad política en la monarquía de su tiempo, Montesquieu ideó un mecanismo de balanzas y frenos del poder, separando el ejecutivo del legislativo para que se vigilara mutuamente y cada uno impidiera, por su propia ambición, por celos, el abuso de poder del otro. El sistema funcionó bien donde fue aplicado, en las repúblicas de Estados Unidos y Suiza, pero ese mecanismo, que solo fue ideado para mantener en equilibrio la relación entre dos poderes políticos iguales, no podía resolver el problema creado por el Directorio de la Revolución y continuado hasta hoy de la colusión del poder ejecutivo y las finanzas privadas, de los gobiernos y la clase dominante en la economía nacional primero y en la internacional después. Un poder ejecutivo que puede provocar una guerra ofensiva por motivos económicos, aunque el legislativo apruebe la declaración bélica, ya no es un poder sino una potencia incontrolada. Esta diabólica colusión, fundante de la modernidad, ha creado un nuevo tipo de desequilibrio entre los dos poderes estatales, prestando al Ejecutivo la potencia del capitalismo, al que sirve de instrumento institucional y del que recibe su apoyo extrapolítico. La entente de los gobiernos con los centros financieros y las corporaciones de la economía globalizada somete el poder legislativo de las naciones al imperio del poder ejecutivo de los estados, colusivos con el gran capital. Si el peligro del parlamentarismo era el endiosamiento de la representación de la soberanía popular, omnipotente hacedora de gobiernos a su antojo, la potencia incontrolada del poder ejecutivo ha llegado a ser hoy la espada de Damocles suspendida sobre los gobernados por el corrompido hilo de las finanzas mundiales, que ningún Estado controla en la actual economía globalizada. Un pacto explícito o tácito tan universal y profundo entre la clase política y la clase financiera que incluso en los Estados Unidos ha deteriorado la vida política con guerras sucias por el control del petróleo y carreras desenfrenadas hacia la especulación bursátil y monetaria impulsadas por los gobiernos hasta causar la mayor crisis económica del mundo actual. Las instituciones de crédito privado y público, las grandes empresas transnacionales y los gobiernos izaron a media asta la bandera de la bancarrota del capitalismo para no reconocer la quiebra política de los estados que han fundido sus visiones del mundo con las del gran capital. El anterior presidente de Estados Unidos dio triste prueba de su colusiva impotencia y el jefe de Estado francés de su demagogia. Ante esta moderna colusión, el poder legislativo muestra la penosa impotencia de un David sin honda, mientras que el poder ejecutivo exhibe la arrogante potencia de un Goliat con casco protector de su frente. Todos los estados, aun concertados, no podrían refundar lo no fundado, el capitalismo, pero uno solo puede fundar la democracia para equilibrar la relación de poder entre el enclenque legislativo y el coloso ejecutivo. El mecanismo de Montesquieu necesita ser puesto al día, acoplado a la nueva realidad de los desequilibrados poderes públicos, con el equilibrio estable de nuevas instituciones inteligentes que, en la senda de la astucia de la razón hegeliana, doten de onda nacional al pequeño poder legislativo y retiren de la frente del gigantesco ejecutivo la visera del casco estatal que la protege. El fiel de la balanza de poder volvería a señalar el punto de equilibrio, si los dos platillos recobran la igualdad de su peso inicial sin necesidad de retirar poderes en el platillo del Estado, ni ampliar los de la nación en el otro, es decir, sin disminuir las competencias del gobierno ni aumentar las de la representación de la sociedad.
Solo se necesitaría introducir un resorte institucional de orden cualitativo en virtud del cual sea la diferencia cuantitativa entre los dos platillos, el fiel de la romana política permaneciera siempre vertical. A causa de su simplicidad, la mayoría de los descubrimientos tecnológicos producen la extrañeza de que a nadie antes se le hubiera ocurrido una solución tan evidente como sencilla. Los descubrimientos institucionales en el mundo político son muy raros. La mayoría son de origen anónimo o de ideas comunes que fueron refinadas por pensadores de talento como Locke, Montesquieu o von Stein, y por estadistas imaginativos como Bismarck. Se suele creer la atópica falsedad de que la política todo está inventado y cualquier propuesta institucional innovadora se toma como arbitrismo. Pero lo único que está demostrando a ciencia cierta es la ausencia de libertad política y la presencia de la corrupción en todos los pueblos europeos, incluso en los que se han prevenido contra ella mediante la separación de poderes, como en Suiza. Este hecho justifica la búsqueda de soluciones que no dependen de la buena voluntad ni de la moral de los actores políticos. En la teoría pura de la democracia, propuse un mecanismo institucional que aseguraría el permanente equilibrio entre los dos poderes del Estado, basado en el temor recíproco a la libre revocación de uno por el otro. La teoría pura de la República lo hace suyo. En el caso límite de que la Cámara de Representantes no pueda frenar o impedir el abuso de poder de gobierno, sin necesidad de más explicaciones a los representados, la mayoría absoluta de la representación nacional puede acordar la destitución del jefe de Estado y presidente del gobierno, a condición de que la misma ley que lo disponga incluya la disolución de la Cámara y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas y presidenciales. En el caso contrario, si el Poder Ejecutivo considera bloqueada sistemáticamente su iniciativa legislativa, sin necesidad de más explicaciones a los gobernados, puede decretar la disolución de la Cámara, a condición de que el decreto que lo disponga acuerde a la vez la dimisión del jefe del Estado presidente y de su gobierno, convocando nuevas elecciones presidenciales y legislativas.